Y voy a hablar de este reportaje desolador en muchos sentidos que ha preparado Angélica Villegas, porque es terrible, es dramático que unos abuelos terminen convirtiéndose en padres de sus nietos. Y eso es lo que les está pasando a los padres de Yuli Torres, que se han convertido en abuelos padres de un bebé recién nacido, hermoso, maravilloso, y de su hermanito de 7 años. Porque Yuli entró al hospital de San Juan de Lurigancho por una cesárea de emergencia. Hubo complicaciones y ella terminó falleciendo. El niño sobrevivió. Terminó falleciendo y los familiares dicen, lo que pasa es que en el hospital no tenían los recursos para atender la condición de Yuli. Y lo van a ver en el reportaje por qué lo dicen y por lo tanto, ¿para qué la recibieron? Pero esta noche los médicos dan la cara y esto no es usual. Cuando hablamos de este tipo de casos y los hacemos públicos, normalmente que mandan el comunicado, que hacen evasivas. No, aquí los médicos esta noche se sientan con Angélica Villegas y paso a paso explican cómo atendieron a Yuli. Y ellos admiten que sí, que no tenían recursos, pero que hicieron todo lo humanamente posible y que la admitieron porque era una cesárea de emergencia. Y que pasó lo que pasó y que ellos no hubieran querido y lo que refleja es la realidad. Se dieron contra la pared que supone atender en el servicio público de salud. No hay camas, no hay medicinas, no hay logística. Es dramático por donde se mire este reportaje. Angélica Villegas. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Desde hace una semana, a doña Marcelina le ha tocado el duro y triste reto de arrullar a un nieto que jamás estará entre los brazos de esa madre que lo esperó con tanta ilusión. Papi, tu mami Yuli te cuida del cielo, mi amor. Tanto a ti y a tu hermanita. Te amo demasiado, hijito lindo, mi corazón. Tú eres el más regalo del mundo que me dejó tu mamá. Esta noche los familiares de Yuli Torres denuncian que ella jamás verá crecer a su hijo porque fue sometida a una fatal cesárea en el hospital de San Juan de Lurigancho, donde no contaban con los recursos para atender las complicaciones presentadas en una paciente diagnosticada clínicamente con enanismo. Inclusive acá tengo un documento que sustenta eso. Acá dice, solo se venía de 2 máscaras. Pero aquí también hay algo que me llama la atención, donde también ellos evidencian que no tienen suficientes recursos, ¿no? Ajá, los rayos X del Toro no se pudo realizar por no contar con el equipo de rayos X portátil. Te extraño, como me dejas un gran vacío en mi corazón y a toda la familia, hermana. ¿Qué fue lo que complicó mortalmente a la madre de familia Yuli Torres aquella madrugada del 11 de abril en el hospital de San Juan de Lurigancho? Así lucía Yuli Torres hace pocos días en su baby shower a sus 27 años, con 1.25 metros de estatura. Ella contemplaba su barriga, imaginando el momento en el que iba a conocer al segundo de sus hijos. Y tanta era su emoción que apenas podía pronunciar un par de palabras sin evitar conmoverse. Que son en este momento tan especial para mí, para nosotros, para mi hijo. Pero no todo fue tan fácil en la vida de Yuli, quien durante su infancia fue diagnosticada clínicamente con enanismo y, como nos cuenta su madre, padeció de problemas respiratorios. Ella es cuando tenía 7 o 8 años, si no me equivoco. Pero fíjese que ahí se le ve corta estatura en comparación a los niños de su edad. ¿Qué influyó para que ella naciera con tan corta estatura? Ya me dijeron que tiene bronquios, me dijeron. ¿Cuántos años de su vida pasa ella con este proceso de asma? Casi 5 años. Más allá del asma, la familia de Yuli recuerda que su corta estatura, evidenciada en estas fotografías, la hicieron objeto del bullying y mala suerte en el amor. Aún así, a los 20 años, quedó embarazada por primera vez de una niña, gestación que transcurrió en total normalidad. Acá está lo que está embarazada, mi hijita ilusionada, su hijita, el primer bebé. Ahí lo llevamos al control, le dijeron está perfecto tu bebé. Cuando ella queda embarazada por primera vez, los médicos le advirtieron algo debido a los antecedentes que ella tenía por asma.
o a que quizás su corta estatura complicara el embarazo? No, me dijeron que estaba muy bien el bebé, que está desarrollando bien. Y buen embarazo llevó y buen tamaño su bebé gordito nació. Cuando su hija le practican cesárea con el primer embarazo, ¿le aplican una anestesia general No, o la epidural? y le pusieron en la columna. La madre de Julie confirmaba que se le practicó cesárea con anestesia epidural en su primer embarazo, sin complicación alguna, y 7 años después, es decir, el año pasado, quedó embarazada de su segundo hijo, estando en perfecto estado de salud, de acuerdo a su entorno. Su embarazo lo llevó normal, tranquilo. ¿Cómo eran los últimos días de su embarazo? Su embarazo fue muy lindo porque ella ya tejía. Ella tejió para su hijito. Había comprado su pijamita para su hijito, todo. Pero la noche del 11 de abril, Julie comenzó a presentar fuertes dolores abdominales con 8 meses de embarazo, como refiere su hermano, quien estaba con ella. Y estaba parado acá, le digo, Julie, ¿qué tienes? No, me duele acá mi ombligo. ¿Qué decían los médicos? ¿A qué se debían esos dolores? Por su tamaño, que es 1,25 m, Julie tiene 1,25 m, y normalmente ya para ella se le hacía muy pesado, ¿no? La barriga. Ya por la condición de la barriga, el tamaño, por la proporción de su cuerpo. E incluso podrían chequear en las cámaras de vigilancia del hospital que mi hermana entró caminando. Y fue la última vez que le vi entrar caminando a mi hermana. Julie ingresó al hospital de San Juan del Lurigancho en la madrugada y al ser evaluada por los médicos, estos consideraron que debido a sus condiciones clínicas debían practicarle una cesárea de emergencia. ¿Cuánto tiempo pasan los médicos en pabellón con tu hermana? De la 1 hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana. ¿Y a ti no te pareció extraño que durara tanto una cesárea? Mi mamá estaba reclamando en todo el tiempo. Estaba reclamando que por qué no le sacan a mi hermana, qué pasa con mi hermana. ¿En algún momento los médicos salen, les dan la cara y les dicen, no se preocupen, todo está bien? Le dijeron a mi mamá que señora, está bien, no se preocupe, señora, está bien, no se preocupe. Todo el tiempo así, nada más, le sacaron al bebé y a mi mamá le dijeron que ya, si tenía cis el bebé, le preguntaron para que le puedan asentar, ¿no? Nos informa que todo salió bien, que nos podíamos ir a nuestra casa y regresar a las 2 de la tarde, que es hora de visita. Nos dan una receta, con esa receta vamos a comprar y nos dicen, ¿por qué tantas medicinas? Tu paciente está bien grave para comprar tantas medicinas. Wow, o sea que fue precisamente por la prescripción médica que ustedes se dan cuenta que tu hermana no le había ido bien en esa cesárea. Sí, señorita. La familia de la mujer de 27 años recuerda que cuando se dieron cuenta que los médicos no les estaban informando el verdadero estado de salud de ella, insistieron en verla y estos finalmente les informaron, como lo refiere este parte médico, que tuvieron que darle anestesia general y no epidural por su tipo de columna vertebral y que durante dicho procedimiento fue difícil intubarla. ¿Qué más pasa ahí en esa sala de operaciones? Lo vuelan los 3 dientes, señorita. ¿Pero por qué le vuelan los 3 dientes a tu hermana? Midiendo los tubos que eran su medida, porque prácticamente no tenían los tubos necesarios que eran su medida. La tráquea lo malogra, se le cierra. Entonces mi hermana queda en cuidados intensivos. De acuerdo al informe médico, después de la cesárea, a la madre de familia se le cerraron sus vías respiratorias y el jefe de la unidad de cuidados intensivos tuvo que intubarla de emergencia. Pero sobre esto y más, le consultamos a los médicos encargados del caso. ¿No se determinó que había sido asmática de pequeña y que eso podía hacerla alérgica a cualquier tipo, en este caso a la anestesia? No, asmática de pequeña, si nos dice que ha sido asmática de pequeña, más bien sería un punto a favor de ella, no en contra. Porque la asma adquirida de pequeña tiende a resolverse conforme va aumentando la edad. ¿En qué momento, disculpe, intuban ustedes a la paciente? Intubamos después de que hemos hecho la inducción. Inducción anestésica significa poner una serie de medicamentos que preparan a la paciente para la anestesia. Entonces, ¿cómo así es que ella pierde las 3 primeras piezas dentarias, lo que pudiera hacer ver que hubo forcejeo y que todo se hizo de una manera rápida como si ya se trataba de una emergencia? La pérdida de piezas dentarias es un incidente que está perfectamente previsto en una intubación difícil. El único problema que la paciente ha tenido ha sido el problema de su espasmo, una estrechez súbita de la laringe. Además, el equipo de médicos que estuvo encargado del caso de Julie Torres nos admitió que lamentablemente en el hospital de San Juan del Lurigancho no contaban con los suficientes recursos para atender un caso de emergencia como el de ella.
Yo siento aquí en este informe que ustedes hacen como que, como de cierta manera, pareciera que hubiese cierta impotencia de no contar con los recursos, cuando dicen que solamente se disponían de 2 máscaras laringias. Por eso pregunto si de verdad tampoco se contaban con los recursos para atender una emergencia como la que ella estaba presentando. No contamos con todos los recursos necesarios. Si ustedes sabían que no se contaba totalmente con los recursos, ¿por qué recibir a la paciente? Si me dice, ¿por qué la aceptamos? Es que ahí nos jugamos, es una espada de doble filo. O nosotros la aceptamos, o es probable que en el camino el bebé muera. Los médicos también admitieron que cuando Julie debía pasar a cuidados intensivos, en ese momento no contaban con camas y la tuvieron en la sala de operaciones, conectada a un respirador mecánico. ¿Ustedes están conscientes de que efectivamente el hecho de también de no contar con camas en la unidad de cuidados intensivos y que de que la falta de ciertas cosas en un hospital, no estoy diciendo que sea culpa de ustedes, pero que complica la salud de un paciente? Nosotros, cuidados intensivos, las camas son escasas, tenemos los aparatajes, pero como le digo, lamentablemente, ¿qué hago si tengo 4 camas por decir y las 4 están ocupadas? Finalmente, al ser trasladada a UCI, permaneció ahí 12 días porque ella no podía respirar sin el tubo. Además, aseguraron que tampoco contaban con los recursos para hacerle una traqueotomía a una persona como ella, por lo que solicitaron trasladarla al hospital Hipólito Unanue, pero este no la recibía, también por falta de camas. Le pedimos que por favor le traigan a un hospital mejor. Porque ¿Y cuál era la respuesta que ustedes recibían? El director nos dijo que sí, que estaba buscando, que todavía no había cama. No había cama en el otro hospital. Ajá, que tenía que esperar respuestas todavía para que recién lo puedan trasladar. Pero en 12 días estando en un hospital donde no habían recursos, esperando a que le dieran puesto en otro hospital, tu hermana cada día se estaba muriendo. Sí, señorita, se estaba muriendo. Nosotros veíamos cada día peor y peor. No había ni su ojo, su cuerpo hinchado, sus manos hinchadas. Si no podían, hubieran dicho de frente, no podían, hubieran trasladado, no tenían los aparatos suficientes, hubieran dicho de frente a otro hospital y no podíamos. ¿Por qué lo hicieron eso? La familia de la joven madre nos contó que en el hospital de San Juan del Lurigancho los médicos le informaron que tenía una neumonía y que si querían salvarla debían trasladarla al Hipólito Unanue, al que finalmente la llevaron sin avisarle, según ellos, donde de acuerdo a la denuncia logran quitarle el tubo y estabilizarla, como se ve en esta foto en la que estaba siendo trasladada a rayos X, con dificultad para respirar, según sus parientes. Y asombrosamente, 8 días después de esta imagen, fallece por un cuadro de neumonía, dejando una profunda tristeza e impotencia en sus seres queridos. El día de hoy ya no está con nosotros, señorita. Nada me va a reponer a mi hermana, por el amor de Dios, pero eso no es justo. Si no cuenta con el equipo, ¿por qué no le derivaron a otro lugar que es todo más complejo, como de la maternidad de Lima? Perdóname, chaparrita linda. Te extraño. Como me dejas un gran vacío en mi corazón y a toda la familia, hermana. Tu hija pregunta por ti. Hoy, 2 niños han quedado huérfanos y uno de ellos jamás sabrá lo que es el calor del pecho de una madre. Sin embargo, grabando este reportaje, fuimos testigos que una vecina de esta familia, quien acaba de ser mamá, ofreció su pecho para alimentar a este niño sin madre. Mientras tanto, en el Hospital de San Juan del Lurigancho, su director nos informó que aún esperan que el Ministerio de Salud asigne recursos de vida a muerte para evitar que historias como las de Julie Torres sigan enlutando a más familias del país. Me extraño bastante, Julie, te extraño. Nunca voy a dejar, hermana, a tus hijos. Eso es lo que yo te prometí, hermana.